La vía de la transformación. Lección 11. Pregunta. ¿Cada alma tiene el mismo propósito? Es decir, despertar plenamente de la separación con respecto a Dios. No obstante, dentro del sueño, en el espacio y el tiempo y en base a las experiencias y predilecciones del alma, ¿tenemos nuestro propio propósito único? Respuesta: no. ¿Quieres una aclaración o eso basta? Respuesta: eso basta. Tú fuiste el que me dijo que preguntara esto. Respuesta: efectivamente, querido amigo. Esta pregunta es una que realmente sirve para sacar a relucir algo que realmente sirve para limitar el proceso de despertar mismo. El ego da un valor a la forma más que al contenido. La mente egoica busca una forma de expresión cuyo deseo es el de satisfacer su propósito detectado y garantizar así lo que quiere. Ah, lo conseguí. ¿Ves lo bueno que soy? El único propósito del alma es despertar, permitir que ocurra el proceso de transformación de modo que Cristo vuelva a reinar supremo en una mente donde el miedo había creado un sustituto. El contenido es lo que importa, y cuanto más dedicada esté una mente cualquiera al contenido, las formas apropiadas simplemente se materializarán para ella. ¿Por qué? Porque el universo o el mundo que experimentas no es nada más que una representación del amor de Dios que está operando a través del Espíritu Santo para crear los contextos que les permita despertar y, como dijimos antes, darle las circunstancias en las que pueda volverse cada vez más hábil como canal para la extensión del amor. La unicidad como cualidad de ser únicos es una interpretación del ego. Por ejemplo, no hay nada único sobre mí en tanto que portavoz primario de aquello a lo que una vez me referí como el linaje. No hay nada único respecto a este que se une conmigo en este proceso. Sí, puede parecer que es algo único para algunas mentes, y algunos pueden decir: oh sí, Yeshua, lo que él está haciendo es tan único entre todos los maestros. Pero eso es una proyección. Todas las cosas tienen una sola función: la sanación de la filiación, de modo que el amor pueda ser extendido con cordura desde la mente de Dios a través de su creación, que es Cristo. Podrías ver estas cosas como las dos caras de una moneda. No hay nada único en lo que hago. No hay nada único en lo que tú haces. Solo parece que estás en un lugar diferente y una dimensión diferente. Y las acciones del cuerpo te hacen pensar que lo que estás haciendo es único o diferente de la función de cualquier otro ser. El ego se compara a sí mismo con otros. Mide su valía al pensar sobre la función del resto. No ve que así está simplemente proyectando su propio valor sobre lo que todo el resto está haciendo. Y está ocurriendo una sola cosa: la mente está despertando. Para darte una imagen que podría ayudarte con esto, imagina a un bebé que reposa su cabeza sobre la almohada de su cuna y que comienza a soñar, y una parte de lo que está soñando se convierte en el proceso de salir del sueño a la vigilia. A medida que los primeros rayos del alba comienzan a tocar la cuna a través de la ventana abierta, ahí está, un solo bebé, completamente por sí mismo, descansando en una cuna, soñando un sueño, y luego revolviéndose él mismo para despertar. La filiación es ese único bebé, y nosotros participamos perfectamente de ello. Los cuerpos mente, no obstante, van y vienen, por supuesto, y parece como si hubiera multiplicidad, pero solo existe la mente, y es la mente lo que está despertando. Un solo propósito. ¿Cómo podrías encontrarte con esa cualidad de ser único
cuando solo hay un bebé en el proceso de hacer una sola cosa, despertar, renunciar a los sueños, volver a la vigilia de la realidad. Quiero animarles mucho a que sean muy conscientes y a que estén muy cautelosos ante la tendencia que hay en la mente a que le atraiga lo que parece ser una función única. Y las imágenes que la mente consigue, las fantasías que crea acerca de volverse un gran presidente o sobre convertirse en una gran lo que sea, eso es siempre secundario. Y el ego es quien hace estas cosas. La mente que está informada por el amor está simplemente disponible y despierta allá donde se encuentre, haciendo lo que sea que esté haciendo, y ve claramente que todo poder del cielo y de la tierra está fluyendo a través de ella, y está disponible en ese momento para servir a la única función de sanación y de restauración de la filiación. Donde el cuerpo-mente esté, eso solo tiene una importancia secundaria. ¿Eso te ayuda a este respecto? Respuesta: sí. Pregunta: por favor, ¿podrías hablar más sobre el linaje y sobre cómo se llega a estar en un linaje? ¿Y podrías hablar de grupos de almas? Respuesta: hablar de esto podría llevarnos toda una hora o varias, ya que esta cuestión trata sobre el corazón mismo del sueño de la separación y del proceso del despertar del bebé en la cuna. Dentro del sueño en sí, imagina que hay una luz, solo una luz, y que ocupa todo el espacio. Podrías pensar en ella como si fuera una estrella que llena todo el espacio, de modo que solo hay la luz de esa estrella. Entonces, por cierta razón oculta e impenetrable, resulta que la estrella estalla y da muchas estrellitas, por así decirlo, muchos puntos de luz, que ahora parece como si fueran una multitud, pero que todos están hechos de la misma sustancia, la luz. Cada uno de ellos, a medida que comienza este proceso, comienza a verse como único y separado de los demás aspectos de la estrella que ha estallado. Cada uno de ellos comienza pues a poner en movimiento una vibración que parece como si comenzara a llevarle hacia diferentes rincones del universo. A partir de ello comienza a fluir diferentes experiencias, de modo que se establecen unas tasas vibratorias diferentes, lo que podría ser una manera de decirlo. Y no obstante, en realidad todo está ocurriendo en el contexto de la estrella única. Y si no hubiera existido esa estrella única, ninguno de los pequeños puntos de luz podría haber tenido ninguna existencia en absoluto. Son acogidos por el campo vibratorio de la estrella única. Ellos nunca perdieron el contacto con eso. Meramente expresan lo que parecen ser variaciones sobre un mismo tema central. Ahora bien, a medida que ese proceso continúa, finalmente nace el tiempo. Piensa en esta frase un momento. Finalmente, el tiempo nace. Es concebido dentro del sueño. Y con él llega el espacio. Y con el espacio llegan los cuerpos. Pero los cuerpos son, en primer lugar, simplemente condensaciones de energía, mucho más sutiles que lo que los científicos conocen como átomos o quarks. Y no obstante, emergen a medida que las vibraciones continúan creando, a partir de la creencia en la cualidad de ser únicos, aquello que reúne el pensamiento como energía vibratoria, la que es llamada átomo. Y los átomos se fusionan, entran en coalescencia, para dar una multitud de formas, como bien sabes, ya que ustedes son una de ellas. Son una coalescencia de todo un conjunto de átomos para dar esa apariencia de solidez, considerada como el cuerpo, cosa que luego consideran o dicen yo mismo. Así pues, eso es más o menos lo que ocurre. Y de nuevo podríamos pasar horas comentando el proceso del sueño en sí, la mecánica del sueño en sí. Pero insisto, entiende esto, un único bebé está despertando. El sueño en realidad nunca ocurrió, es decir,
la percepción de la realidad del sueño nunca ocurrió. La valoración del sueño por encima del soñador ha sido un error, y el sueño del soñador nunca separó al soñador del poder de aquel que produjo la libertad para soñar. Entiende bien, pues, que no hay unicidad en ese sentido de ser únicos. Todo el mundo está haciendo lo mismo. Un solo hijo está despertando. Y eso es todo lo que está pasando. Eso es todo lo que está pasando. Pregunta: ¿puedes hablar sobre el especialismo y la santidad en relación a la expresión de la sexualidad? Respuesta: muchos asocian la sexualidad con el cuerpo. Parece bastante natural, ¿no? Y no obstante, el cuerpo es el último nivel de la expresión de la auténtica sexualidad. ¿Qué es entonces la sexualidad? Es la mismísima fuerza, la fuerza creativa de la energía misma. Podrías decir que Dios, tu creador, es energía sexual pura, ya que el amor irradia en tal estado de pureza de ser, en un estado puro de vibración tan colmado de celebración extática de su propia naturaleza, que su única función y su único deseo es crear de modo semejante a sí mismo. Y lo que surge de aquel es Cristo. Cristo es energía sexual pura. A medida que el sueño comienza a arraigar en la mente del Hijo único de Dios, al principio solamente como un juego transitorio, pero luego comienza a tomarse en serio, y la caída de la gracia fue ese tomarse en serio del sueño, a medida que esa vibración comienza a descender cada vez más y más hacia el espacio y el tiempo, y luego a los cuerpos, todavía busca expresarse a sí misma, pero ahora el miedo y la creencia en los cuerpos ha usurpado el rol de la sexualidad, y se percibe que es, vamos a decirlo así, que su valor es el de procrear más cuerpos. Esa es una función egoica. No hay ninguna necesidad de procrear más cuerpos. Ya lo han hecho lo suficiente. A medida que se ven a ustedes mismos, pues en un estado de conciencia en el que al menos una parte de ustedes todavía está adjudicando valor al cuerpo, deben sentir y necesariamente sentirán energía sexual. Pues esa energía es la energía creativa, y eso es todo. Es el deseo del amor de procrearse a sí mismo, para expresarse a sí mismo, para extenderse a sí mismo. Dentro del uso que el cuerpo hace de la sexualidad, lo mejor que la sexualidad puede conseguir es expresarle al otro. Te acepto tal como eres y contemplo tu inocencia. Elijo permitir que este cuerpo sea utilizado de tal modo que exprese la simple verdad. Ninguna cantidad de sexualidad despierta a la filiación. Sin embargo, ella puede, si es empleada por una mente plenamente entregada como discípulo de Cristo, el cuerpo puede convertirse en el contexto a través del cual el amor ayuda a disolver miedos, a disolver el autodesmerecimiento o ciertas percepciones que se han asentado o cristalizado en la mente de tu hermano o hermana. El cuerpo no puede ser usado para obtener nada. Su único propósito cuerdo es el de extender o dar. Eso es todo. El propósito, pues, de la sexualidad y del cuerpo no es la búsqueda del placer, sino permitir la transformación y la sanación de la ilusión. Como el cuerpo es el hogar del ego y la sexualidad ha sido usurpada por el ego para propósitos inapropiados, por así decirlo, la sexualidad y el cuerpo en tu mundo son un lugar de gran poder. A través de esas energías puede surgir un gran catalizador, pero también un gran riesgo, pues se remueven los lugares más fundamentales en el yo, donde el ego ha tratado de suprimir la verdadera creatividad y ha intentado adueñarse de ella como si fuera suya propia. Por tanto, a la sexualidad, idealmente en un estado despierto, se entraría solamente como resultado de una apreciación llena de esperanza, pero no del otro, sino de Dios. De modo que el cuerpo se relaja y es entregado a la mente despierta, que entonces permite que el Espíritu Santo informe el modo en el que el otro es tocado,
el modo en el que se expresan las cosas al otro, y todo ello siempre informado desde la percepción de que la mente está viendo en el otro su perfecta inocencia y está expresando su aceptación plena del otro, y no para poder conseguir algo, no para poder adueñarse de nada, no para poder ser complacido, y ni siquiera para poder complacer, sino solo para expresar la inocencia del amor. La sexualidad es Dios, pura y simplemente eso. Se va enrollando en el sueño a medida que la mente se separa a sí misma y se carga de miedo, y comienza a ver el cuerpo como algo real y comienza a tratar de usar el cuerpo para poder obtener cosas en vez de como un instrumento de comunicación, para permitir que el Espíritu Santo o la mente crística exprese a través de él aquello que brinda sanación a la filiación. ¿Puede entonces la sexualidad ser empleada de una manera sagrada? Por supuesto, un lápiz puede ser empleado de manera sagrada. Es la mente la que decide el propósito y el valor de todas las cosas. Decidir usar las energías sexuales del cuerpo solo como aquello mediante lo cual el Espíritu Santo puede tocar otra mente y otro corazón y permitir así que los demás se relajen en la autoaceptación, porque son vistos y apreciados por sí mismos y no porque hay alguien que intenta obtener algo de ellos. Este es el uso y el valor más elevado que la sexualidad corporal pueda tener. Y por cierto, cualquier otra cosa sería una decisión contra Cristo, pura y simplemente. Ahora bien, mencionaste los términos especialismo y santidad. El ego percibiría a menudo, en tu mundo, que es la sexualidad lo que crea la santidad en la unión entre dos. Eso es pensar las cosas al revés. La santidad no requiere de un movimiento, requiere de una entrega de la ilusión dentro de cada una de las dos mentes. La relación santa, ya sea al comerse una pizza o con lo que llamas sexo, siempre estás teniendo sexo, por cierto, incluso cuando te estás comiendo una pizza. La santidad tiene lugar cuando dos seres cualesquiera miran dentro de sí mismos, es decir, hacen la travesía hacia adentro y descubren la verdad de que no hay carencia. Y entonces se unen, pero no para conseguir nada, sino para crear lo bueno, lo santo y lo bello. Y eso podría ser una pizza, o podría ser un centro de retiros, o podría ser lo que llamas hacer el amor, aunque por cierto no me gusta el término hacer. Eso es lo que el ego hace. Toda acción, pues, está informada desde un lugar diferente de la conciencia, y eso es todo.